Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a aprovechar en esta tarde de estudiar la palabra de Dios. Vamos a profundizar en ella. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vamos a venir de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos en esta tarde estar con tu pueblo reunidos para poder estudiar tu palabra, quedar claro en algunos puntos teológicos y poder discernir entre la verdad y el error. Ayúdanos, Señor, danos inteligencia para que podamos ser sabios, pero para el bien, como dice tu palabra. Quédate con nosotros en esta tarde, a través de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar. En realidad quiero que este no es tanto un estudio, sino que es una aclaración sobre ciertas acusaciones que se hacen en las redes sociales contra Elena G. de White. Vamos a refutar dos acusaciones de las cuales los detractores de Elena de White hacen contra ella. ¿Qué es un detractor? Un detractor es aquel que usa información espuria para atacar a alguien. Ese es un detractor. Aquel que habla mal de alguien sin tener una información completa y con fundamento. Ese es un detractor. En las redes sociales, hermanos, hemos visto una vasta información espuria de detractores en contra de Elena de White. Dos de ellas, que son las que vamos a estudiar en esta ocasión, es que acusan a Elena G. de White de plagio. ¿Qué es plagio? Plagio es que yo tome una parte de un libro y no le dé crédito al autor de ese libro, o la porción de donde tomé, o el libro de donde tomé esa porción. Eso es plagio, no darle crédito al autor. Entonces, los detractores acusan a Elena de White de plagio. Ellos dicen de que todo lo que Elena de White escribió es porque se lo copió a otros autores. Eso es plagiar, y que Elena de White no les dio crédito. La otra acusación de los detractores es que acusan a Elena de White de ser masona solamente por tener un obelisco en la tumba de ella. Y no solamente en la tumba de ella, sino que también en la tumba de Jaime White, su esposo. En este estudio vamos a refutar estas acusaciones de los detractores, acusaciones sin fundamento sólido. Y quiero decirles, antes de refutar estas acusaciones, lo siguiente: tengamos cuidado con la información que hay en internet. No todo lo que hay en internet es verdad. Voy a ponerle un porcentaje yo. Un 85% de información que hay en internet es falsa y espuria. No estoy diciendo que todo es malo. Hay mucha información buena en internet, pero hay que saber buscarla, y hay que saber dónde buscarla, y hay que saber cómo buscarla y cuáles son las fuentes que estamos usando. Digo esto porque hay gente que hoy, con la tecnología, la gente se mete a internet, a Google, busca cualquier información y ya cree eso y la pega. Y no solamente en internet, sino también vamos a ver información espuria, videos con mala información en YouTube y muchas redes sociales, donde se sube información que no tiene un sustento o base sólida. En este caso, hermanos, sobre las dos acusaciones de Elena de White. La primera acusación es de que Elena de White es plagiadora, que es plagio lo que escribió ella. Ahora, ¿cómo refutar esta acusación? Es interesante, hermanos, que la Iglesia Adventista, en vista de que estos detractores estaban acusando a Elena de White de plagiar,
La Iglesia Adventista en Estados Unidos contrató a los mejores abogados de Estados Unidos para demostrar que Elena de White no infringió las leyes de derechos de autor. Este documento lo publicó la Universidad Adventista de Unadeca, demostrando que con pruebas fidedignas que Elena de White no infringió las leyes de derechos de autor en su tiempo. La Iglesia Adventista contrató al doctor Ramick, así se llama, un experto en leyes de derechos de autor en Washington, D.C. O sea que él hizo esta investigación en un documento de casi 27 páginas. Llegó a la conclusión, este abogado de derechos de autor y de leyes de derechos de autor, noten lo que dijo, la conclusión que definió en su documento legal. Dijo así: Elena G. de White no cometió plagio y sus obras no constituyen una violación de derechos de autor ni piratería. Esto lo dijo el abogado de Washington, D.C., experto en leyes de derechos de autor, el doctor Ramick. Entonces, aquí queda refutada la acusación en contra de Elena de White, que fue plagiadora. Elena de White lo que hizo, hermanos, les voy a explicar, ustedes van a ver el libro Conflicto de los Siglos. Ella parafraseó fuentes de otros libros. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Y le voy a poner un ejemplo bíblico. Por ejemplo, Mateo dice, noten lo que dice Mateo, como dijo el profeta Jeremías, que Jesús iba a ser vendido en 30 monedas de plata. Mateo está citando a Jeremías, pero no fue Jeremías el que dijo eso, sino que fue Zacarías. Entonces, ahí lo que está haciendo el profeta o el apóstol está parafraseando, aunque en realidad no lo dijo Jeremías, pero lo dijo Zacarías. Está parafraseando. Yo puedo parafrasear algo que un hermano dijo, no exactamente como él lo dijo, pero lo puedo parafrasear. Eso no constituye una violación de derechos de autor. ¿Me estoy dando a explicar? Elena de White parafraseó muchas cosas en su libro, mayormente en el libro Conflicto de los Siglos. Pero el abogado notó de que eso no es una violación de derechos de autor. Y llegó a la conclusión de que no había plagio. En más de 100,000 páginas que Elena de White escribió, no se encontró violación a los derechos de autor, dice este abogado de Washington, D.C. Entonces, aquí queda refutada la acusación de que Elena de White cometió plagio. No hay fundamento, sustento bíblico y ni sustento de derechos de autor de que Elena de White haya cometido plagio. Ahora, ¿qué hay sobre el obelisco que está en la tumba de Elena de White? Los detractores acusan a Elena de White de ser masona. La masonería, hermanos, es una sociedad secreta satánica que trabaja con el mal para gobernar el mundo. En los tiempos de Elena de White era muy renombrada en las sociedades secretas, especialmente la francmasonería. Y los detractores de Elena de White dicen de que el obelisco en la tumba de Elena de White señala de que Elena de White era masona y que pertenecía a las sociedades secretas junto con Jaime White. Es interesante, hermanos, lo siguiente. Es importante, hermanos, aclarar lo siguiente, que cuando usted saca de contexto algo, eso puede distorsionarse. Es importante, hermanos, aclarar que es tan cierto que el obelisco era usado en la adoración en las culturas paganas de misterio antiguo. Pero es evidente, noten, aquí está el contexto, es evidente que en el siglo XIX, que fue en los tiempos que existió Elena de White, el obelisco no se veía desde esa perspectiva.
O sea, en la cultura del siglo XIX, que es en la que existió Elena de White, no se veía el obelisco como un símbolo fálico al dios Nimrod, sino que se veía como ¿para qué ponemos las cruces hoy en día, hermanos? Más que todo aquí en la cultura latina. ¿Para qué usamos las cruces? ¿Para qué se usan las cruces en los cementerios? Para reconocer o señalar que allí hubo ¿qué? Así se usaba el obelisco en los tiempos de Elena de White. Se usaba como un mojón para señalar de que ahí está una persona sepultada. En ese contexto se usaban los obeliscos en los tiempos de Elena de White. Y es interesante, hermanos, de que no solamente en la tumba de Elena de White y de Jaime White hay obeliscos como indicadores, sino que los que han tenido oportunidad de ir a reconocer la tumba de Elena de White se han dado cuenta, hermanos, de que en los cementerios que están al lado del cementerio de Elena de White hay también tumbas que contienen obeliscos, y más que todo la mayoría de tumbas. Inclusive hay fotografías del cementerio de Elena de White, donde está sepultada Elena de White, y se pueden ver un montón de sepulturas también con obeliscos. Entonces es inconcebible pensar de que toda esa gente que están sepultada allí fueron masonas solamente porque tienen un obelisco. Eso es absurdo o ilógico. No podemos acusar a alguien de masón solamente porque alguien llegó a poner un obelisco como indicador de que allí hay una persona sepultada. Es importante, hermanos, de que hay algunos documentos que demuestran que esto era muy común en los tiempos de Elena de White, usar obeliscos como indicadores. Eso es donde está sepultada Elena de White, en el cementerio de Rochester, Nueva York. Y hay muchos obeliscos en las tumbas allí. Y sigue diciendo, otro dato muy interesante es lo siguiente, hermanos, porque hay que investigar. Elena de White era muy querida en su tiempo, era una mujer muy querida, muy apreciada, muy admirada por su conducta y por su sabiduría, que tenía muchas amistades, no solamente amistades cristianas, sino también amistades que pertenecían a este tipo de sociedades secretas. Y no se sabe, hermanos, quién llegó a poner ese obelisco. La familia no lo va a poner. La familia no lo ha ido a poner ese obelisco. Alguien lo va a poner, pero no con el contexto de ser un símbolo fálico o porque Elena de White era masona, sino porque como una muestra de aprecio. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea, no podemos acusar a Elena de White de ser masona solamente porque alguien llegó a poner un obelisco. Ahora, es muy interesante, hermanos, de que acabamos de decir de que no solamente la tumba de Elena de White tiene obelisco, sino que también todas las tumbas, porque era cultura en ese tiempo, como un indicador de que alguien había sido sepultado. Ahora, es muy interesante, hermanos, que la mayor prueba de que Elena de White jamás fue masona y que jamás perteneció a esta clase de sociedades secretas es el propio testimonio de Elena de White. ¿Y cuál es el testimonio? Ustedes pueden ver en sus escritos que ella ataca mucho a la masonería. Ella, cuando estuvo en vida, hermanos, ella en sus escritos atacaba mucho la masonería. ¿Cómo es posible que nosotros acusemos a Elena de White de masona por un obelisco cuando ella atacaba fuertemente esto? Esto es una contradicción, una dicotomía. Ahora, les voy a leer dos citas de Elena de White donde ella amonesta fuertemente a un hermano que estaba mezclado profundamente con la masonería. Esto lo escribió Elena de White mientras estaba en Australia. Y este que estaba mezclado con la masonería era un obrero evangelista de iglesia adventista. Y Elena de White tuvo que amonestarlo duramente, y noten cómo le dijo. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 94, párrafo 2, dice: el Señor también me reveló las relaciones que el hermano Falken tenía con las masones Libren. Y yo le dije, dice,
claramente que a menos que él cortara todo lazo que lo unía con estas asociaciones, perdería su alma. Elena de White está reconociendo que la masonería era de Satanás aquí. ¿Cómo es posible que ella iba a estar metida en esto si ella la condenaba? Los detractores no toman en cuenta esta información de Elena de White, donde ella misma atacaba a la masonería. ¿Cómo es posible que nosotros hagamos juicio solamente porque alguien fue a poner un obelisco en la tumba de Elena de White, que en su cultura no se consideraba como un símbolo fálico, sino como un indicador de sepultura? Noten lo que dice también el libro Evangelismo, página 488, párrafo 5. Noten lo que dice Elena de White. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Ella está citando Isaías 8, versículo 9 al 13, y dice, noten cómo termina la cita: hay quienes ponen en duda si es correcto para los cristianos pertenecer a la francmasonería y a otras sociedades secretas. Consideren todos estos el pasaje que acabamos de citar, que es Isaías 8, 9 al 13. Si somos verdaderamente cristianos, debemos ser cristianos en todas partes y debemos considerar y obedecer el consejo dado para convertirlos en cristianos de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. Elena de White está condenando la francmasonería aquí en esta otra cita. ¿Era masón Elena de White? ¿Sí o no? No. Lo estamos corroborando con pruebas contundentes. Palabras escritas con el puño y pluma de Elena de White, donde Elena de White está condenando la masonería. Ahora, hermanos, ¿de quién es la culpa? Voy a ponerles un ejemplo interesante. La Biblia dice en Deuteronomio 34, versículo 5, de que cuando Moisés murió, todos sabemos, hermanos, de que Moisés cometió un pecado, y el pecado de rebelión, de haberle pegado 2 veces a la piedra de Oreb para que saliera agua. Y Dios había dicho que en la segunda vez solamente tenían que hablar a la roca. Háblale a la roca, porque anteriormente había sido golpeada una vez, dando a entender de que Jesús iba a morir una vez por los pecadores. En la segunda vez Moisés tenía solamente que hablarle, pero no solamente le habló, sino que también Moisés tuvo que pegar 2 veces a la roca, golpearla 2 veces, y no glorificó a Dios, sino que dice, haremos sacar agua de la roca. Ese pecado rompía el símbolo tipológico de que Cristo iba a venir a morir una sola vez en la cruz del Calvario. Por ese pecado Moisés no entró a la tierra de prometida. Así que dice Deuteronomio 34, de que Dios junto con Moisés subieron al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisga, y dice que Dios lo enterró allí, a Moisés. Y hasta el día de hoy nadie conoce la tumba, nadie le conoce la tumba de Moisés. Pero ¿por qué Dios escondió la tumba o la ocultó? Noten que nadie subió al monte, sino que solamente Dios y Moisés hablando allí. Y lo enterró Dios, dice. O sea, quien enterró a Moisés fue Dios mismo. Ahora, es interesante, hermano. Hay una cita de Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 454, párrafo 1, dice: muchos de los que habían querido obedecer los consejos de Moisés mientras él estaba con ellos, habría estado en peligro de cometer la idolatría con respecto al cuerpo de Moisés. ¿Por qué no permitió Dios que vieran dónde fue sepultado Moisés? Porque el pueblo que lo iba a idolatrar. Pregunto, ¿de quién va a ser la culpa? ¿De Moisés o del pueblo que lo estaba idolatrando? Del pueblo. Si hubieran sabido dónde estaba sepultado, por este motivo quedó este sitio oculto para los hombres
Pero los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de su siervo fiel y vigilaron la tumba solitaria. ¿Notaron? Ahora la pregunta es, ¿sería culpa de Moisés que el pueblo lo idolatrara? No. No podemos culpar a Elena de White de ser masona solamente porque alguien fue a poner un obelisco encima de la tumba. Eso carece de sano juicio y de sentido. Ahora, alguien puede decir entonces, si en los tiempos de Elena de White no se consideraba el obelisco desde esa perspectiva, como un símbolo fálico, pero nosotros sí sabemos de que es un símbolo masón, ¿por qué no lo quitan? Porque hay detractores que también dicen así. ¿Por qué no lo mandan a quitar entonces? Como ya dijimos, hermanos, que no solamente la tumba de Elena de White tiene ese obelisco, sino que todas las sepulturas de ahí, de ese cementerio y de muchos cementerios. Pero ¿por qué no lo quitan? Y la respuesta es lo siguiente, hermano. La familia de Elena de White y la iglesia no lo ven como un punto de salvación o doctrina. Si Elena de White tiene un obelisco o no lo tiene, eso no me sirve para salvación. A los detractores solamente les sirve para atacar, pero sin fundamento. Eso no tiene nada que ver con doctrina de salvación. Y lo más importante, hermanos, que debemos de entender es que debemos de ser conscientes es de que Elena de White nunca apoyó la masonería. Con este argumento queda refutado las calumnias de los detractores. ¿Me sirve a mí para la salvación que ese obelisco lo quiten o no? La iglesia no lo ve como punto de salvación, ni la familia, y más que todo la familia de Elena de White, porque la iglesia no se mete en eso, es tumba de la familia la que manda ahí. Eso no sirve para salvación a nosotros, no afecta en ninguna doctrina de la iglesia. Estamos claros que Elena de White no fue masona, eso lo corrobora en su escrito. Fue una mujer que atacaba la masonería y el espiritismo. Entonces, aquí vemos de que los detractores están usando un argumento muy barato que carece de juicio. Ahora, otro dato muy interesante, hermanos, de los detractores es que estas personas que usan información de Google o de otra fuente espuria son personas que nunca han leído un libro de Elena de White, ni tan siquiera uno. Y si lo han leído para encontrar errores, porque el que busca, encuentra. Váyase usted con una mente prejuiciada a leer la Biblia, ¿qué le va a encontrar? Errores. Yo le puedo sacar muchos errores aparentemente a la Biblia, aparentemente, pero si voy con una mente prejuiciada, saben de que hay gente que busca defectos en la Biblia también, pero lo hacen con una mente prejuiciada, porque el que busca va a encontrar. Esta gente que ha leído un libro de Elena de White no lo ha leído con una mente abierta, despejada, para ver si lo que dice Elena de White armoniza con la Biblia, sino que son personas que quizás no han leído nunca, sino que hallaron alguna información chatarra en internet, la toman y la usan para atacar, pero son personas que nunca han leído ningún libro de Elena de White. Hay que tener cuidado con lo que se lee en Google. Ahora, hermanos, es importante, hermanos. En lo personal, yo he dedicado, hermano, muchos años al estudio de los escritos de Elena de White, y me he quedado impactado que solamente alguien dirigido por el Espíritu Santo puede escribir más de 100,000 páginas que unen 80 libros. Solo una mujer dirigida por el Espíritu Santo con segundo grado de primaria poder escribir con tanta profundidad teológica. 80 libros
que si se ponen en línea, la línea llega a 1.60 de todos los libros que Elena de White ha escrito. Bueno, yo mido 1.88. Imagínense hasta dónde me llegaría si yo pongo todos los libros que escribió Elena de White. Me llegaría casi al hombro. ¿Quién va a escribir tantos libros? Libros de salud, libros de educación. Una mujer que tenía segundo grado. ¿Cómo alguien con segundo grado va a poder escribir eso? Libros de psicología, libros de noviazgo, libros de matrimonio, libros de profecía, salud, alimentación. La misma ciencia queda impactada del conocimiento de esta mujer, que solo pudo haber sido dado por Dios este conocimiento. Es inexplicable, hermano. ¿Cómo alguien sin estudio pudo haber escrito tanto libro que hasta los teólogos se quedan impactados? Hace poco le presté un libro a un pastor de una iglesia protestante. Le presté el libro Eventos de los Últimos Días. Ahí le quedó. Después de mucho tiempo se lo pedí. Era el libro Eventos de los Últimos Días. Y saben qué interesante, hermano. Le tuve que regalar el libro porque él, ¿saben qué es lo que me dijo? Él no conocía de Elena de White. Hay muchas personas que no conocen de Elena de White. El libro Eventos de los Últimos Días solamente en la pasta dice White. Pasa por apercibido. Me dice el pastor. Ya conocen el libro Eventos de los Últimos Días, que habla fuerte, ¿va? Eventos finales, leyes dominicales, todo lo que está pasando en la sociedad. Me dice el pastor, discúlpeme hermano, me dice, ¿cómo se llama el teólogo que escribió ese libro? Teólogo. Yo le digo, no es teólogo el que escribió el libro, era una mujer humilde, sencilla, con segundo grado, llamada Elena de White. Y se quedó impactado él, porque pensó que un teólogo había escrito el libro. El libro Eventos del Último Día es una compilación de citas de Elena de White. No lo escribió Elena de White, pero es una compilación de citas de Elena de White. Poderoso libro. Poderoso libro. Hermanos, lo que estoy hablando no lo estoy hablando por ser ignorante. Yo sé de qué estoy hablando. Mira, hermano. ¿Sabían ustedes, hermanos, de que los que leen más los libros de Elena de White son los sacerdotes católicos? Yo conocí un sacerdote católico que tenía repleta su biblioteca de libros de Elena de White. Quienes hablan mal de Elena de White son los gatos, o sea, los feligresen, que no leen. Los sacerdotes católicos, los obispos católicos, conocen quién es Elena de White y qué dice en sus libros. Conozco licenciados que leen libros de Elena de White. Conozco licenciados que tienen en sus bibliotecas libros de Elena de White. Hace poco fui a la casa de un licenciado ya jubilado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, amigo mío, el licenciado Flores. Fui a la casa de él y curioseando su biblioteca, digo yo, buenos libros tiene, le digo yo, y curioseando ahí me voy encontrando con libros de Elena de White. Y yo le platico, ¿usted lee libros de Elena de White? Sí, me dice, excelente escritora, y él no es adventista. Imagínense. Licenciados que leen, doctores que compran libros de Elena de White que hablan de la salud. Quienes critican a Elena de White son los gatos que no leen. Imagínense, quienes están leyendo más los libros de Elena de White son la gente de afuera y no los mismos miembros de la iglesia. Los que leen los libros de Elena de White, hermanos, se quedan impactados. Elena de White, hermanos, en sus libros no quita ni inventa doctrinas, sino que Elena de White, hermanos, lo que hace es amplificar el texto bíblico para que lo entendamos mejor, de una forma más amplia. ¿Me estoy dando a entender? Inclusive los adventistas del séptimo día no sacamos ninguna doctrina de los libros de Elena de White.
Y saben otro disparato que dicen los detractores, que nosotros adoramos a Elena de White como los católicos adoran a María. ¿Han visto ustedes en algún templo adventista donde tenga alguna estatua de María y la sacan en profesión en los hombros y le piden milagros como la Iglesia Católica hace con María? No, otra acusación de los detractores. Inclusive, hermano, no sacamos ninguna doctrina de las 6 que tenemos, porque la Iglesia Adventista tiene 6 doctrinas y 28 creencias. Ninguna de ellas se saca en los libros de Elena de White. Todas se sostienen con solo las Escrituras. Pero lo interesante es que usted leer un libro de Elena de White va a ver la profundidad teológica, cómo esta mujer, cómo escribe y cómo amplía el texto bíblico para que lo entendamos. Si usted quiere conocer del libro de Apocalipsis, lee el libro Conflicto de los Siglos. Es un comentario del libro de Apocalipsis. Qué poderoso libro, Conflicto de los Siglos. Es el libro que se ha leído más a nivel mundial. Interesante. Hermanos, hay que tener cuidado con lo que encontramos en las redes sociales. Elena de White no plagió nada, ni tampoco era masona. Tengamos cuidado con la información barata, trucada y sacada de contexto que encontramos en las redes sociales. Yo invito a los detractores a que se pongan a leer un libro de Elena de White y van a ver lo enriquecedor que es estudiar un libro de esta gran mujer humilde que nunca se consideró profeta, sino que ella se consideró como la mensajera del Señor. Una mujer humilde que era respetada y conocida por todas las religiones, aún por gente que no pertenecía a ninguna iglesia. Hermanos, los que hablan mal es porque nunca han leído. Y la ignorancia más grande, ¿saben cuál es, hermanos? Cuando usted rechaza algo sin conocerlo. Ese es el nivel más alto de la ignorancia. Hermanos, tengamos cuidado. Yo invito a los detractores que se pongan a leer y comprueben por sus propios medios de que Elena de White es una mujer virtuosa que Dios le eligió para que esta mujer pudiera llevar al pueblo otra vez a las Escrituras, porque esa es la función de los verdaderos profetas, enseñar al pueblo a que regresen otra vez a la palabra de Dios, esta palabra que hemos sido descuidados. Y saben, hermanos, que Elena de White dice en sus libros que si el pueblo de Dios hubiese estado leyendo las Escrituras, ella jamás se hubiese levantado, porque todo lo que necesita el pueblo de Dios para la salvación y llegar al cielo está en la palabra de Dios, las Escrituras que son inspiradas por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿quedó claro? Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios.